Estoy aquí con Leandro Morgenfeld. Aquí ya vino Leandro a presentarnos su libro Vecinos en Conflicto. Y ahora se viene otro, que es Relaciones Peligrosas Argentina y Estados Unidos. Justo, usted no sabe, nosotros no es nada casual en esta historia. Justo Estados Unidos, Argentina, elecciones. Lo llamamos a Leandro para que nos explique. La bienvenida a Leandro, ahora va a venir un día para aquí. ¿Por qué es tan importante para nosotros? ¿Por qué hoy es tapa de todos los diarios? ¿Por qué todos los noticieros argentinos arrancan casi su primer título con la historia de Estados Unidos y esta elección? Y después hablamos un ratito nosotros con Nuria en el arranque del programa de lo diferente que son las elecciones en Estados Unidos y aquí. Bueno, especialista como sos, contanos todo esto y mucho más. Hernán, buenos días. Bueno, primero, efectivamente, a todo el mundo de Estados Unidos, a pesar de que hay una discusión sobre si entra en una fase de declinación o no, sigue siendo, por supuesto, la principal potencia y en América Latina el país que sigue teniendo mayor influencia. Por lo tanto, no solo la Argentina, sino todo el mundo está observando esta elección. Ayer fue récord histórico en Twitter la cantidad de encendido y de seguimiento de un evento en toda la historia. Así que, bueno, el mundo está observando y además un final muy reñido que recién en las primeras horas de hoy se terminó de definir quién ganaba las elecciones. Digamos, antes de ir a Argentina, así un breve puesta en blanco sobre negro, ¿no? Obama consigue su reelección, gana además en el voto popular. Esto es una de las cosas que se especulaba antes de las elecciones, que podía obtener mayor cantidad de electores, pero no ganar el voto popular. Si bien sacó bastantes votos menos que en la elección del 2008 cuando fue electo, que llegó casi al 53%, esta vez está arañando el 50%, termina ganando por más de 2 millones de votos, ¿no? 60 millones más o menos contra 50 millones que sacó Romney. La clave está en que ganó los 7 estados que se consideran como estados oscilantes y que los sondeos previos daban muy parejos. Ganó Florida por muy poquito, por poco más de 40.000 votos. Ganó Ohio, un estado muy vinculado a la producción industrial automotriz clásica de Estados Unidos. Ganó Virginia, ganó Iowa, ganó Wisconsin, ganó Colorado y ganó New Hampshire. Haber ganado esos 7 estados le garantizó a Obama tener la mayoría en el colegio electoral. Pero las elecciones, porque hay que analizar en completo cómo queda Estados Unidos, no son solo de presidentes, con este sistema bastante anacrónico de elección a través de electores, sino elección directa, que permite que pueda ganar alguien que no obtuvo la mayoría de los votos, como en el año 2000. También se votaron en las 2 cámaras, y esto es importante porque la Cámara de Representantes, nuestros diputados, renovaba completamente, renovaba cada 2 años toda la Cámara, y a pesar de haber ganado Obama, los republicanos siguen teniendo una mayoría importante en la Cámara de Diputados, que es donde se originan todas las discusiones de proyectos. ¿Los americanos lo tienen muy en cuenta a la hora de votar? Digo que en una elección presidencial, que es como que el voto a presidente acapara toda la atención y el resto se elegía legisladores y gobernadores para lo que se llama. Sí, en general nosotros estamos acostumbrados a sistemas más presidencialistas, donde la figura, digamos, del presidente tiene un poder, digamos, para articular, digamos, en general, ¿no? La presentación, el funcionamiento del Parlamento y, digamos, la proposición de leyes. En Estados Unidos el peso que tienen cada uno de los estados, esto de la etapa de la Constitución de Estados Unidos, es muy fuerte. Por eso está el tema de los electores y por eso está el poder que tiene el Congreso. Obama en su primer mandato, los 2 primeros años, pudo gobernar con las 2 cámaras a su favor. Y sin embargo hizo mucho menos de lo que prometió que iba a hacer en cuanto a cambio. Pero ya en el 2010 perdió el control. Mantuvo por un voto el control de la Cámara de Senadores, pero perdió el control de la Cámara de Representantes. En esta elección mantuvo el control de la Cámara de Senadores, incluso amplió un senador más, tiene 52 senadores por lo menos, de los 100 que hay, pero la Cámara de Diputados sigue estando en manos de republicanos. Porque esto es muy importante, entre muchas otras cosas, y para ir, Hernán, a tu pregunta de cómo nos puede afectar, en poco más de un mes y medio, el 31 de diciembre, se vence aquel plazo que le dio el Congreso de Estados Unidos el año pasado a Obama para que resuelva el tema de la fuertísima deuda pública que tiene Estados Unidos. Recuerdan que el año pasado Estados Unidos, poco después de mitad de año, ¿sí?, estuvo a punto de caer en cesación de pagos. Estados Unidos tiene una deuda pública histórica, récord, que supera su Producto Bruto Interno Anual. Su deuda pública ya es del 106% de su PBI. Pensemos en comparación, Argentina, digamos que siempre tuvo un endeudamiento muy alto desde la dictadura para acá, ahora tiene una deuda que no llega al 50-60% de su PBI, la deuda pública, ¿sí? Estados Unidos está en una deuda que supera el 100%, incluso en algunos casos peor que muchos países en Europa que están al borde de la cesación. Y lo tiene que resolver antes. Lo que pasa es que ellos tienen lo que se llama la maquinita del dólar, es decir, la moneda que es referencia. Estados Unidos viene emitiendo hace muchos años bonos del Tesoro y todos los países siguen
ahorrando, Yendo China por sigue ese lado. comprando en bonos del Tesoro. Recién Nuria te preguntaba algo que me parece que es clave, esto de la gente. ¿Tiene diferenciado el voto al presidente y el voto a los congresistas, digamos, o no se da cuenta y va por el presidente? Sí, efectivamente. En algunos estados ganan siempre demócratas y en otros siempre republicanos. Si uno mira el mapa de Estados Unidos, hay estados que están siempre pintados de rojo, que son los Sí. republicanos. Y vos me decías el Bueno, centro. sí, esos son generalmente los estados más conservadores, ¿no? Exactamente. Si uno mira el centro de Estados Unidos y el sur de Estados Unidos, en general esos estados ganan siempre a republicanos. Salvo aquellos estados donde la inmigración latina es cada vez más importante, entonces cambia la estructura social de ese estado e incluso en algunos empezaron a poder ganar los demócratas. Si uno mira con qué ganó Obama, para decirlo rápidamente, ganó con el voto mayoritario de las mujeres, pero también de todas las minorías. El voto latino, que en esta elección por primera vez fue el voto más importante en términos de minoría, votaron 12 millones de latinos, el 10% del electorado es latinos, por primera vez son más que los afroamericanos. El voto latino se calcula que fue un 71% para Obama, el voto de los afrodescendientes, el voto asiático y el voto de minorías sexuales. Todos esos votos y de los jóvenes son los que se inclinaron más por Obama, mientras que el voto de los blancos adultos fue más para Romney. ¿Qué diferencia haces vos en lo que fue la primera elección de Obama, en donde había como un encantamiento con Obama y era la promesa de lo que venía? Muchas cosas quedaron incumplidas, como vos decís, desde el momento uno, no sé, recuerdo Guantánamo, por ejemplo, y esta elección en donde Romney estuvo muy cerquita, pero tampoco llegó a encantar demasiado como en aquel momento sí lo hizo Obama. Sí, Obama venía después de 8 años de gobierno de Bush. Bush terminó en todo el mundo, pero también en Estados Unidos con bajísimos niveles de adhesión, no solo por su política exterior agresiva, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán. Obama había sido de los pocos senadores que votó en contra de ir a la guerra, eso le dio un apoyo muy importante cuando ya la guerra pasó a ser muy impopular en Estados Unidos, pero en el 2008 estalló la crisis económica en Estados Unidos, es decir que los republicanos la tenían muy difícil y Obama planteaba un discurso de enfrentar a las grandes corporaciones de Washington y producir un cambio, un nuevo sueño americano, un cambio en Estados Unidos y también un cambio en la política en la región. Habíamos pasado el tema del ALCA, Bush, toda la política intervencionista, el intento de golpe en Venezuela. Y Obama cuando asumió en el 2009 dijo vamos a hacer una relación entre iguales con la región. Una política exterior más multilateral y una relación con América Latina entre iguales. Eso dijo en la cumbre de Trinidad y Tobago. Sin embargo, después, como decís vos, Obama planteó que había que lograr todo por consenso, con acuerdos con los republicanos y fue muy tibio en muchísimos temas. Entonces no logró la reforma de salud que se había propuesto, no impuso una reforma inmigratoria, o sea, muchos latinos plantean la decepción porque Obama dijo voy a establecer una reforma inmigratoria que a los 12 millones de inmigrantes ilegales, muchos de ellos latinos, les dé un estatus de estabilidad y no de ser expulsados. Dijo esto Obama, efectivamente los proyectos republicanos son mucho más virulentos contra los latinos y sin embargo, si uno observa, por año se expulsaron 4.000 inmigrantes, casi todos ellos latinos, en Estados Unidos en estos 3 años de gestión. Si todavía no está el entusiasmo que tuvo en pero las también bases el desgaste hace esto, también el poder hace ese desgaste. El desgaste y la crisis económica, ¿no? Recordemos que ningún presidente fue reelecto con una desocupación que llega al 7,9% en Estados Unidos. Vecinos en conflicto, relaciones peligrosas entre Argentina y Estados Unidos. Lo que nosotros tenemos que preguntarte sí o sí, eso que hablábamos entre nosotros hoy en el arranque, es... ¿Qué pasa con Argentina? Lo de Argentina también va a venir, pero digo, a la elección, primero, tan parejos estaban y Romney reconoce la victoria y dice de rezar por Obama. Tan parejos estaban y no hay, yo la verdad que no me di cuenta y Nuria decía, fíjate que en las calles no había una bandera partidaria, sino que había bandera de Estados Unidos. Tan parejos estaban y toda la campaña lejos de ser agresiva. En ese sentido, siendo vecinos peligrosos, vecinos en conflictos y con las relaciones peligrosas, ¿Argentina debería volcarse y aprender algunas cuestiones como vos que estás tan adentro y viéndolo tan de cerca? ¿Es tan naif como lo vemos de afuera? ¿O también tiene sus cosas crudas que nosotros nos damos cuenta desde acá? Sí, creo, a ver, siendo eso último, el sistema político es muy distinto a los sistemas políticos latinoamericanos, pero hay una diferencia que me parece central. Hace 50 años que la gran política en Estados Unidos se transformó cada vez más en un show, ¿no? Desde el famoso debate televisivo entre Nixon y Kennedy, ¿no? Donde el primero que logra ganarle el joven Kennedy a Nixon las elecciones porque sabe mejor relacionarse con los medios, cada vez más se va transformando, por decirlo de alguna manera, en un gran circo. Lo que pasa es que ese gran circo está sentado o está lubricado, esa maquinaria política, por fondos siderales. La elección, según un centro muy importante de política en Estados Unidos,
costó 6.000 millones de dólares. Claro. 75 veces más que las últimas elecciones en España, para tener una comparación. Hoy decían, se gastó 40 dólares por cada voto en elecciones que no son obligatorias. ¿sí? Claro. Es decir, solo pueden hacer todos política los que modos. tengan corporaciones atrás que aporten gigante. millones y millones de Sí, dólares. acá es como impensado, ¿no? Pero si es show, esta forma de hacer política, me encantaría tener ese show, la Claro, yo posibilidad iba de más asistir que nada a a ese esa show parte en mi también. país. Sí, Digo, lo que si pasa el que debate es parte del show, me encantaría poder asistir a parte de ese. Digo, que, Sí, una cosa, que a ver. haya tan rápido reconocido la derrota. Imagínate acá una derrota de 50 a 48, 49 y un poquito, 48 y un poquito. Sí, pero recordemos en las elecciones, o sea, tuvo que reconocerlo de la Florida, que hay que ver si no van a plantear recuento de votos. Sí. ¿no? Porque hay Hasta ayer a última hora se hablaba de la posibilidad de un planteo de recuento de votos, después es como que eso había quedado descartado por lo menos hasta hoy a la mañana. Claro, si uno observa que se están discutiendo las elecciones de gobernadores en 13 estados, ¿sí? Que se están discutiendo cuántos representantes van a ir a las cámaras, no es solo la elección presidencial. Sí. Si no hubiera pasado lo que pasó en los otros estados, es decir, ganó Obama en los 7 que estaban en disputa. Es decir, la diferencia finalmente no fue la que era prevista. Si hubiera pasado como pasó en la elección del 2000, donde había paridad de electores y definió el estado de la Florida, recordemos que Al Gore sacó en total 500.000 votos más que Bush, pero por este sistema, el que ganaba la Florida se quedaba, en ese entonces eran 25 electores. Ahí duró semanas el conflicto. Sí, claro. Ahora, la hegemonía mundial de Estados Unidos en una definición electoral no clara, que se duró durante semanas, que fueron a batallar con equipos de cientos de abogados, demócratas y republicanos, hace complicar a Estados Unidos en su imagen global de que esto no pasa en Estados Unidos, ¿no? Sí. Digo, Al final es ganar igual que acá, 2 millones de votos de elecciones Sí. de diferencia y ganaron esos 7 estados. Por lo tanto, no tiene mucho margen Romney para cuestionar la elección. Te pregunto rapidito, decíamos, en el día a día respecto de la Argentina, ¿esto puede influir en algo? ¿No? Argentina ya está muy separada de los Estados Unidos, sobre todo después de que Estados Unidos entró en la crisis. Sí, el resto de Latinoamérica, ¿cómo se ubica? Dos cosas. En relación con América Latina hay una diferencia discursiva, ¿no? Que es lo que decía Romney. Obama, los demócratas abandonaron América Latina y eso permitió al eje bolivariano, a Chávez, a Castro, a Correa, a Evo Morales, expandir su influencia en la región. Que esto es otra cosa que han hecho en muchas oportunidades en otras décadas, que este es mi tema de estudio, ¿no? Decir, bueno, no se ha dado bolilla a la región. ¿Qué es dar bolilla para los republicanos? Más tratados de libre comercio, más comercio con la región. Pero más allá de estos matices donde Obama dice, bueno, tengamos una relación entre iguales, no tratemos de tener una relación paternalista con la región, en los hechos la política exterior hubo muchas más continuidades que ruptura desde Bush hacia Obama. Sin embargo, en el caso de la Argentina hay un matiz que es importante, que los fondos buitres, aquellos que están pidiendo acciones contra la Argentina, que embargaron la fragata Libertad, fueron aportantes muy importantes de la campaña del candidato republicano. Es decir, si hubiera ganado Romney, estos fondos que tienen una presión en el Congreso de Estados Unidos muy importante, porque movilizan fondos muy importantes para presionar a diputados y senadores en el Congreso de Estados Unidos, que es quien define en última instancia la política exterior, si hubiera ganado Romney hubiéramos estado en peores condiciones para resolver estos litigios tan importantes que tiene la Argentina, no solo por la fragata, no solo por el buque Espora que está ahora en Sudáfrica, sino también por distintas cuentas que tiene el Estado argentino en bancos norteamericanos, ¿no? Que están amenazadas por estos fondos buitres. ¿Qué se viene, Leandro? ¿Se viene Relaciones Peligrosas? Se viene Relaciones Peligrosas, es un libro donde analizo, no en formato académico, sino en formato más de divulgación, 2 siglos de relación entre Argentina y Estados Unidos, desde el proceso de independencia hasta el año 2012. Hasta el año 2012, pasando por las relaciones carnales, todo. Después de Vecinos en Conflicto, que ya lo viniste a presentar, pasamos ahora a Relaciones Peligrosas entre Argentina y Estados Unidos, que sale en diciembre. Sale el 5 de diciembre, va a estar ya en los kioscos, librerías, todo. Bueno, seguramente después lo tenemos aquí para compartirlo. Gracias, Leandro. Gracias por la invitación.